Cristianismo, el comunismo de la antigüedad, de Alain de Benoist. Segunda parte. En su relato de las guerras contra los persas, Heródoto atribuye el éxito de las pequeñas ciudades griegas frente al poderoso imperio iranio a la superioridad intelectual de sus compatriotas. ¿Habría explicado igualmente su decadencia por su inferioridad? La cuestión de saber por qué desaparecen las culturas y se derrumban los imperios ha acuciado siempre a historiadores y filósofos. En 1441, Leonardo Bruni hablaba de la vacilatio del Imperio Romano. Su contradictor, Flavio Biondo, prefería el término inclinatio, que resumía para el hombre del Renacimiento el abandono de las antiguas costumbres. El debate estaba ya planteado. ¿Fue destruido el imperio o se derrumbó solo? Para Spengler, las alternancias que se dan en la historia son en efecto una fatalidad. Las causas identificables de una decadencia son sólo causas segundas. Aceleran un proceso, pero sólo pueden intervenir cuando este proceso se ha iniciado. Aunque también cabe pensar que ninguna necesidad interna fija un final a las culturas. Cuando mueren es porque alguien las mata. Conocida es la opinión de André Piganiol. La civilización romana no murió de muerte natural, fue asesinada. En este caso, la responsabilidad de los asesinos es completa. No obstante, podemos admitir que sólo estructuras ya muy debilitadas, carentes de energía, se abandonan al golpe que las hiere, al enemigo en acecho. Voltaire, que fue, tras Maquiavelo, uno de los primeros en hablar de ciclos históricos, decía que el Imperio Romano había caído simplemente porque existía, dado que todo debe tener un fin. No trataremos de averiguar aquí si la caída de Roma era o no irremediable, ni siquiera de identificar todos los factores que contribuyeron a provocarla, sino de examinar qué responsabilidad en esa caída tiene el naciente cristianismo de la época. Es bien sabido que fue el británico Edward Gibbon quien primero estableció esa responsabilidad en los capítulos 15 y 16 de su Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, cuyos 6 gruesos volúmenes aparecieron entre 1776 y 1778. Antes que él, en 1576, Lowenclap había defendido al emperador Juliano, cuyo talento, templanza y generosidad alababa, abriendo así una brecha en la que la doctrina que pretendía que los emperadores cristianos habían sido, por solo el privilegio de su fe, superiores a los paganos. Poco después, el jurisconsulto y diplomático Grocio haría suya la tesis de Erasmo sobre el origen germánico de las aristocracias neolatinas. Por último, en 1743, Montesquieu atribuía la decadencia y caída de Roma a diferentes factores, tales como la extinción de las viejas familias, la pérdida del espíritu cívico, la degeneración de las instituciones, la colusión entre el poder administrativo y las fortunas procedentes de los negocios, la fuerte natalidad de la población extranjera, la vacilante lealtad de las legiones, etc. Con mejor documentación que sus predecesores, Gibbon tomó de nuevo todos esos elementos, dispuesto a escribir una historia sin prejuicios. Sus conclusiones, teñidas de una ironía heredada de Pascal, siguen siendo válidas en esencia. En el siglo XIX, Otto Sick, Historia de la decadencia del mundo antiguo, 1894, partiendo de una idea de Montesquieu, así como de ciertas consideraciones de Burckhardt y de Taine, insistió en un factor biológico y demográfico, la desaparición de las élites, acompañada por la senescencia de las instituciones y la importancia cobrada por la plebe y la muchedumbre de esclavos, que constituyeron la primera clientela
de los predicadores cristianos. Esta tesis fue adoptada por Nilsson, tras haber sido confirmada por Deney Frant, quien, tras examinar unas 13.900 inscripciones funerarias, llegó a la conclusión de que, a partir del siglo II, el 90% de la población de Roma era de origen extranjero. En Marco Aurelio, 1895, Renan hizo suya una de las fórmulas de Nietzsche. Durante el siglo III, el cristianismo succiona como un vampiro a la sociedad antigua, y añadía esta frase que tantos ecos despierta hoy. En el siglo III, la Iglesia, al acaparar la vida, agota a la sociedad civil, la sangra, hace en ella el vacío. Las pequeñas sociedades mataron a la gran sociedad. En 1901, George Sorel publicaba un ensayo sobre la ruina del mundo antiguo. La acción de la ideología cristiana, afirmaba, rompió la estructura del mundo antiguo a la manera de una fuerza mecánica que obrase desde su interior. Lejos de poder decir que la nueva religión infundió nueva savia en un organismo envejecido, podríamos afirmar que lo dejó exangüe. Cortó los lazos que existían entre el espíritu y la vida social y sembró por doquier gérmenes de quietismo, desesperanza y muerte. Oponiéndose en ciertos puntos a Sick y también a Max Weber, plantea una cuestión esencial. ¿Es posible extender una civilización elevada a las clases bajas sin degradar su nivel, sin diluir su valor hasta el punto de hacerlo desaparecer? ¿No está toda civilización, desde el momento en que empieza a penetrar en las masas, abocada a la decadencia? Ortega y Gasset iba a responderle, en La rebelión de las masas, la historia del Imperio Romano es también la historia de la subversión del imperio de las masas que absorben y anulan a las minorías dirigentes y se colocan en su lugar. Esta panorámica quedaría incompleta si omitiésemos señalar 3 obras aparecidas a comienzos del siglo y nos parece anuncian el auge de la crítica moderna. Intolerancia religiosa y política, de Boucher Leclerc, Propaganda cristiana y persecuciones, de Henrik Secretan, y El cristianismo antiguo, de Charles Ginnever. Y bueno, con esto llego al final del episodio. En el próximo estaré compartiendo la tercera parte. Comparte esta información, suscríbete al canal y dale me gusta. Gracias.